compartir el tema palabra y oración, claves del éxito cristiano. Jim Cymbala, que es un escritor, dijo: si nuestras iglesias no oran y si las personas no tienen hambre de Dios, ¿qué importa entonces cuántos asisten a los cultos? La oración termina siendo el alimento del espíritu. Así como el alimento es indispensable para el cuerpo, de lo contrario muere, igualmente una persona que no ora va a hacer que su espíritu muera. Un cristiano sin oración resulta ser igual a un soldado sin armas. Se convierte en presa fácil del enemigo y por ende se vuelve incapaz de enfrentar la vida correctamente. La falta de oración o descuidar la oración y la palabra es grave, porque la oración, como decía Bruce, termina alimentando el fuego del espíritu y sin ella el fuego comienza a apagarse. Lo curioso es que aunque sabemos que la oración es imprescindible en nuestras vidas, tristemente en nuestros tiempos es una materia olvidada o descuidada, o peligrosamente es la materia a la que menos le dedicamos tiempo. El diablo bien sabe que enfrentar a un creyente que no ora es muy diferente que enfrentar a un creyente que ora. Y literalmente se lo traduzco en una simple frase: un creyente que no ora es igual a un diablo vencedor sobre su vida y familia. Cymbala también dijo: como Dios conoce nuestras peticiones mucho antes de que salgan por nuestra boca, nos atrevemos a afirmar que la oración no es tan importante por lo que nosotros decimos, sino por la oportunidad que nos trae de estar con nuestro Padre Celestial. Al final, la motivación para orar y para leer la palabra no es tanto cuántas peticiones íbamos a hacer en el camino. La oración tenía que ser un momento para pasar tiempo con aquel que nos creó, con aquel que nos formó, con aquel que nos ama y que desea también pasar tiempo con nosotros. Yo entiendo que todos comprendemos que orar es indispensable y que cristianismo y oración son indivisibles. Un creyente ora, así de sencillo. Una persona que no es creyente no ora, pero el que se convirtió a Dios, la primera materia de su vida es la oración. Es lo que le sostiene, es lo que lo ampara, es lo que lo hace echar raíces, es lo que lo hace vivir con esperanza, es lo que lo hace tener paciencia y fe ante las adversidades de la vida. Creyente y oración son indivisibles. Hasta aquí yo pregunto: ¿usted ha hecho alguna división? Soy creyente, pero vieras cómo me cuesta eso de orar. Lamentablemente esa frase de cómo me cuesta eso de orar, a veces lo que significa es no oro nunca. Y es delicado. Yo quisiera mostrarle algunos enemigos de la oración y de la lectura de la palabra, para luego adentrarme en el último de ellos, que es el que más me interesa en realidad. Primer enemigo de la oración y de la lectura de la palabra se llama pereza. ¿Cómo se llama? Y ese vive a veces con nosotros. Vaya por favor a Proverbios 6, versículo 9. Mire qué interesante versículo, Proverbios 6, versículo 9. Comienza el escritor de los proverbios desafiando de esta manera y le habla a alguien que posiblemente está sentado escuchándome hoy: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de ese sueño? ¿Sabe lo que está diciendo el escritor de los proverbios? Le está hablando a aquella persona que pasa por la vida haciéndose loco. Iba a decir otra palabra, pero me acordé que estaba predicando. Pasa por la vida haciéndose loco y el Señor le dice a través de una cita como estas: perezoso, ¿cuándo vas a despertar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de los tiempos que estás viviendo? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que un cristiano sin oración no funciona, no sirve? Cuando orar y leer la Biblia se vuelven una carga, pero no un partido de fútbol o pasar 2 horas en el salón de belleza, entonces se cumple la profecía de Ezequiel. Vives en medio de un pueblo que tiene ojos y no ve, oídos y no oyes, un pueblo rebelde. Mire, yo hoy veía en medio, porque teníamos un salón de belleza, y fue ya que hacerse colochos ahí, fue fío, y medio mundo haciendo fila, y duraban su rato, porque a las mujeres les gusta
compartir. Yo creo que parte de la dinámica del salón de belleza es que 1 hora y media hablan y en la media se hacen el resto. Y parte de la dinámica es hablar. Sin embargo, yo dije, qué bonito. Yo creo que parte de la dinámica es ver a la Sele ganarle a Estados Unidos. ¡Qué rico! Mire, parte de la dinámica es ver fútbol, a excepción a este Estados Unidos, no, porque aquí tenemos a alguien de Estados Unidos, a otro Estados Unidos. ¡Qué bueno! Sin embargo, si eso lo disfrutamos, pero ya no los tiempos de oración y la palabra, estamos viviendo tiempos muy graves entonces. Segunda gran obstáculo de la oración y la palabra, cuando se vive en culpa. Cuando vivo por culpas, por los pecados pasados, por los errores pasados, me pasa la que le pasó a Jonás. Vaya por favor al libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 12. Este hombre sabía que él era un villano, que él era el culpable, que no estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Vive en culpa por dentro, por sus errores. Por sus errores ha embarcado a otras personas. Y en Jonás capítulo 1 verso 12 dice: Jonás, cargado de culpa, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, porque yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Alguien que vive en culpa, cuando llega a orar, no ora bien. Señor, sé que te he fallado, sé que soy un desgraciado, infeliz, arrastrado, pero al final, perdóname, ayúdame, aquí vengo ya y ni modo, por todos mis pecados me va a escuchar usted, bueno, pero aún así ahí vengo. Mire, con culpa no se puede orar. Es un obstáculo a la oración, es un obstáculo a la palabra, porque comienza a leer la palabra y él mismo hace que la Biblia le llueva. Y Dios juzgó, ay, seguro me va a juzgar. Y el Señor y la ira, ay, la ira está sobre mí. Mire, todo lo malo tiene que ver con Él. Pero cuando la Biblia saca un versículo que dice, te bendeciré, eso no es para mí, es para los que sí se portan bien. Mire, y es una culpa tan terrible que al final su oración se corta. No funciona una oración con culpa. Pero es apenas el segundo obstáculo. Tercer obstáculo es cuando se tienen establecidas mal las prioridades. Le leo 2 versículos, búsquelo por favor. Salmos 37 verso 4, versículo que conocemos. Salmo 37 versículo 4 estaba hecho en canción. La canción decía: oh, ven, ven y deleítate en él, el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Estás conmigo? Oh, no, solo léalo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Número 1, ¿qué va primero? Número 1, ¿qué va segundo? Número 2, y Él concede. ¿Qué va primero? Me deleito. ¿Y qué pasa como número 2? Él concede los anhelos del corazón. Perdón, ¿qué va primero? ¿Y qué pasa como consecuencia? ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana? Que yo quiero que Él me dé los deseos de mi corazón, pero no me estoy deleitando en Él. La ecuación no funciona al revés. Primero me deleito en Dios y por consiguiente los deseos del corazón terminan siendo los deseos del corazón de Dios, y Dios, que es especialista como Padre, termina cumpliendo nuestros deseos. Pero hay un orden invertido. La gente cuando se enfrenta a Dios en oración, o cuando busca a Dios en oración, tiene el pésimo hábito de buscarlo solo para pedir. Pero ¿cuántos se detienen a adorar? Señor, voy a sacar un rato antes de llegar a las peticiones solo para decirte cuánto te amo, lo importante que eres para mí, cuánto has hecho por mí, Señor. Y aquí voy a descalabrarme en canciones y en palabras y voy a decirte todo lo que significas para mí. Pero no, entramos, Señor, recuerda lo que necesito, Padre, ocupo, mire, Señor, ay, Señor, ayúdame, Padre, bendíceme. Mire, y al final nos olvidamos de pasar tiempo con Dios. Eso es tan grave, tan aburrido y tan malo como que un hijo usted lo busque solo para pedirle cosas. ¿Conoce algún hijo así? Y usted le dice, pero decime que me amás por lo menos. Saludame. Ay, sí, hola. Vea, lo que necesito es, qué aburridos se vuelven los hijos así. Papi, sí, mi amor, ¿cómo estás? Vea, ocupo que me compre para mañana en el cole. Y usted dice, pero Dios mío, primero salude. Pero no hay nada más lindo que un hijo no manipulador, pero que un hijo llegue al cuarto de uno con el desayuno de servido. Amén. Papá,
No voy a esperar que sea el cumpleaños para decirte cuánto te amo. Aquí está el desayuno, un atún, que no saben hacer desayuno algunos, ¿verdad? Y un jugo de naranja, 2 pinos. Tomadlo, padre, un beso. Puedo quedarme contigo un rato. Mire, un hijo así uno le da todo, ¿no es cierto? Por eso es que no le doy nada a las mías. Pero si el hijo de uno fuera así, uno le da todo, ¿verdad? Porque se siente amado, se siente querido, se siente honrado. Ahora, aún así, cuando el hijo solo pedigüeño, uno igual le da. Pero qué feo. ¿No le parece? ¿No se le parece a alguien que usted conoce, que se levanta a la mañana y lo ve en el espejo todos los días? Mateo 6, verso 33, por favor. Es una cita bellísima que Alan una vez más la recordó allí por el WhatsApp. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hay un mal orden en las prioridades. Pasamos orando y buscando a Dios por las añadiduras, pero no buscando el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia, y luego las añadiduras. Alan escribió en el WhatsApp: quiero apasionarme primero por Dios antes que por el terreno, y entonces Dios añadirá todo lo demás. Y yo dije, eso es cierto, porque uno a veces se apasiona más por las cosas y se olvida de apasionarse por Dios, e invierte el orden, y la oración se vuelve en una oración estorbada. Entonces, número 4, característica número 4, es cuando se cambia la oración por el activismo. Voy a explicárselo de la mejor manera que usted y yo comprendemos, es viendo la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, sé que no soportas a los malos, trabajas día y noche, has sido perseverante. O sea, la iglesia cambió hacer cosas por Dios por pasar tiempo con Dios. Y el Señor dice: solo una cosa tengo contra ti, recuerda de dónde has caído, perdiste tu primer amor. Haces por mí todo lo que sea, pero no me amas, no me disfrutas, no estás conmigo. Imagínense hipotéticamente, yo estoy casado con Jackie, ella conmigo ya hace 15 años apenas, y en medio de nuestro matrimonio es como que yo hiciera todo por ella, pero no le hable. Y llego a la casa y la limpio y la dejo patas para arriba, lindísima, así una cosa, los trastes, mire, la ropa, todo eso lo hago para que sepa. Lo cierto es que cambio a Tiago y me muevo y hago y llevo el pan, pero no le hablo. Y le compro zapatos y joyas, pero no le hablo. Ella va a decir: mi amor, lindísimo todo, pero lo ocupo a usted. Amén, ¿verdad? ¿O no funciona así un matrimonio? ¿De qué vale tener una relación con Dios haciendo cosas por Él si lo perdemos a Él? De nada. Al final, tanto servicio, tantas carreras, tanta cosa para no tener a Dios de nuestro lado. Y luego llegamos a orar y son esas oraciones vacías, porque no hemos disfrutado la presencia de Dios. 5. Ojo con esta es delicada. Porque a veces hay estorbos en la oración porque se ora pero sin leer la Biblia. Voy a explicarlo mejor con el versículo de Proverbios 28, versículo 9. Pero este se lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que queda más claro todavía. El que aparta su oído para escuchar su palabra, su ley, aún su oración es abominable. Atájeme ese penal. Cualquiera que quiera orar a Dios, pero no tener comunión con su palabra y no obedecer a su palabra, toda la oración que hace a Dios es abominable para Dios. Son las dos cosas. Leo palabra, oro, oro, leo palabra, oro, oro, leo palabra, porque la oración me encausa a nivel espiritual con Dios, pero la palabra es la voz de Dios para mi vida. Usted no anda buscando respuestas de Dios, la palabra las tiene. 5, 6. Esta yo sé que aquí no aplica, pero igual la voy a decir. Cuando se ora sin haber perdonado. Marcos capítulo 11, verso 25. Apúntelo, por favor, ráyelo, búsquelo, le doy un tiempo y lo busca, para que cada vez que usted vaya a orar, vaya a Marcos capítulo 11, verso 25, lo recuerde. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, dígalo duro, 1, 2, 3.
Así, qué emoción, yupipía. Bueno, no, pero en serio. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿vio qué feo la puso? ¿Se dio cuenta qué feo? Perdónelo. Hace 3, 4 días atrás me topé a alguien que me había mentido y yo no sabía que me había mentido, y me topé a la persona con la mentira en la mano. Al buen entendedor, pocas palabras. Y vengo por este lugar y me les topo, y se asustan y me bajan la cabeza. Y dije yo, qué camotes, oiga. Primero, no tenían por qué mentirme. Y después me ven y se asustan como si Dios no los hubiera visto desde el día en que me mintieron. Le pueden mentir a uno, pero a Dios. Ahora, a mí me da bronca. Yo sé que a usted no, porque usted ha superado esa etapa en su vida, pero yo no. A mí me da bronca que me engañen, que me mientan en la cara. Me da bronca, en serio. Aún así, yo suelo ser diplomático y les saludé. Están. Vuelvo a casa y me puse a orar. Señor, Padre, y de momento me acordé. Les tengo en mi memoria. Y mientras estoy orando digo, Señor, qué infelices. ¿Cómo se animan a mentir? Ay, perdón, Señor. Y sigo orando. Mire con qué cara estoy orando. En serio, a mí se me salió. Y sigo orando, ya me detengo. Dios me lleva a Marcos capítulo 11, verso 25, y me recuerdo que tengo que perdonarlos. Señor, pero es que me mintieron. Entonces le canté la canción, Él me mintió. Y mientras yo le decía a Dios que me perdonara, tuve la libertad de seguir orando con paz otra vez. Si no, mi oración no sube. Perdone. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Yo sí sé lo que le hicieron a Jesús y Él a usted lo perdonó. Perdone. Si no, su oración será estorbada. Número 7, cuando se ora por razones incorrectas. Esta cita usted la conoce, está en Santiago capítulo 4, verso 3. Búsquela por favor, no hay ningún problema. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esto quiere decir que hay dos tipos de peticiones al Señor. La primera es aquella que está en unión con el pensar de Dios, y la segunda es aquella que está en unión con mis avaros y maliciosos deseos. Entonces, hay dos tipos de peticiones. ¿Por qué a veces Dios no nos contesta algunas? Porque solo pensamos en nosotros, en nuestra avaricia, o solo pensamos en nuestras pasiones. ¿Cómo tengo más? ¿Cómo satisfago más? ¿Cómo crezco más? Pero me olvido de lo demás. Número 8, y ya voy a llegar a la que me interesa. 8, cuando se ora pero sin fe, esa oración no sirve. Santiago capítulo 1 y versículo 6, por favor, que también usted ha escuchado esa cita. Santiago capítulo 1 y versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Sin dudar, pida con fe, ore creyendo, sin dudar. Una gran cantidad de oraciones tienen duda en medio de ellas. Le digo dos que hicieron amigos míos, que fueron muy raras las oraciones. La primera era, estaba orando conmigo y oraba de esta manera: Señor, yo confío en ti, pero esto que estoy viviendo es imposible. Pero sigo creyendo en ti, aunque sé, Señor, que nada pasará. Yo confío en ti, aunque es imposible que ocurra algo. Qué oración más maravillosa. Yo yo me le quedaba viendo, casi digo, brother, apártate de mí, Satanás. Mire, casi le digo, porque hay un momento en donde su oración ya no era de bendición, más bien estaba yo desanimándome. Y al final me acordé de algunas cosas que Dios a mí no me ha respondido, y casi oro con él: sí, Señor, qué difícil es la vida. Mire, ese tipo de oraciones no le suman a la vida, más bien le restan. La oración de fe es diferente. Aunque me siento hecho leña, aunque no sepa dónde voy, aunque a veces el agua se le mete al bote y hasta la cabeza: Señor, todo no lo entiendo, sin embargo creo en ti. Es una oración con fe. Se vale no entender. Lo que no se vale es que la fe se pierda en el camino. 9,
¿Quién aquí está casado o casada? Bien. ¿Quién quiere casarse? Ya le buscamos, brother, a alguien en la próxima feria. 9, vamos a ver si esta aplica para algunos. Un estorbo a la oración es cuando he tratado mal a mi cónyuge. Es que me peleo y después voy a orar, en serio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, por favor, si la puede buscar. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Evidentemente le habla a los esposos, pero también aplica a las esposas, sobre todo porque ellas pelean más que nosotros. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Parecía que en aquel tiempo los hombres trataban a la esposa a lo caballo. Gracias a Dios que ese tiempo ya pasó y ahora no. Pero en aquellos años parecía que los hombres trataban muy mal a sus esposas, las pasaban regañando, insultando. Bueno, eso pasaba hace años. Yo no sé si eso tendrá sentido hoy. Dice, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Punto y seguido. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. O sea que si usted anda embroncado, no ore. Vaya y se arregla y después ora. Que nunca le pase como a mí una vez que Jackie se peleó conmigo. Yo salí del cuarto, me senté en el sillón de la sala y dije, no le hablo. Pero después de autocarbonearme dije, sí, Señor, la Biblia enseña que hay que ir a buscar al agresor y pedirle perdón. Entonces, contra mi voluntad y contra el buen juicio, fui hasta el cuarto. Toqué la puerta, no sonó nada. Entonces yo abrí la puerta, estaba sentada ya viendo para el otro lado y le dije, mi amor, hablamos. Y me dijo, ¿de qué? Ay, vieran qué cólera porque como no cuesta ir a pedir perdón. Ya después ella dijo, no, sí, hablemos. Entonces yo le dije, ya ahora no, y va para afuera otra vez. Esas huiladas que nos agarran, ¿verdad? Yo pensaba que era solo a mí. Y número 10, en la que me voy a concentrar. Por favor, preste la atención a esta, porque a esta quería llegar. Número 10, ¿cuándo se estorba la oración? Cuando se desconoce la autoridad que tengo cuando oro. Usted y yo tenemos autoridad cuando oramos. Usted y yo tenemos autoridad dada por Dios cuando oramos. Ve a este lado, Marcia. Usted y yo tenemos autoridad dada por Dios cuando oramos. Cuando oramos. Es que se nos olvida eso. Se nos olvida que de verdad Dios nos dio autoridad para orar. Se nos olvida ese pequeño detalle. Se nos olvida. Y a veces oramos como si no tuviéramos esa autoridad. Y se nos olvida que tenemos esa autoridad de verdad. Estaba en la calle haciendo un alto y había una chica policía, una de tránsito, policía. La muchacha estaba un poco tallada, por cierto. Lo digo no porque yo la estuviese viendo, sino porque los tipos que pasaban le decían cosas. Sacaban la cabeza y le decían cosas. Mire, pasaban todos y le decían cosas a ella, las que fueran. Ella está en la esquina y detiene a uno, pero él en lugar de detenerse casi se la levanta y le grita una vulgaridad. Ella tiene un uniforme, representa la autoridad del país. Se le planta frente al carro y le dice, se parquea ahí, multa. Yo, Señor, que dure más el rojo, que dure más el rojo. No es por doña Vina, era para orar por la situación, porque ella me parecía cristiana. Mire, de verdad, una muchacha así, firme, y él no sé cuánto, el chaval se le queda viendo, se orilla, ella llama, venga aquí. Se cargaron el carro. Miren qué bueno. No, perdón, miren qué rara la escena. Se me salió, perdón. Ella tenía autoridad. Lo que pasa es que el viejo que venía adentro no sabía.
ella sí sabía la autoridad que tenía encima. Ella sabía, entonces la usó. ¿Qué le parece si cuando usted ora usa la autoridad que Dios le ha dado? Porque a veces nuestras oraciones de verdad, de verdad, de verdad asustan. Vamos a orar, hermanos, conmigo, y todo el mundo, sí, amén, aleluya, amén, lo que dijo él. Hay más fervor por el gol que le hizo Costa Rica a Grecia que cuando se ora. Fue Grecia. Hay más fervor en el Chinango que hay al final del año. Hay más fervor, miren, cualquier cosa que cuando se ora. Y para orar hay que entender la investidura, si se quiere usar esa palabra, que Dios nos puso encima. Permítame decirle 4 cosas importantísimas acerca de la autoridad que tenemos en Dios para orar, que yo espero que usted salga de aquí orando diferente, en serio. Número 1, tenemos autoridad porque tenemos a Jesús. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Quiero que las 4 las repita conmigo. Tenemos autoridad porque tenemos a Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Tener a Jesús con nosotros es tener el poder de Jesús en nosotros. Resulta que la autoridad de Él entonces está en nosotros. Igualmente Efesios capítulo 1 y versículo 20. Efesios capítulo 1 y versículo 20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Se da usted cuenta que tenemos autoridad porque tenemos a Jesús? Me gusta la escena que usted ha escuchado cientos de veces, cuando está David frente a Goliat. ¿Qué le responde David a Goliat cuando Goliat se burla de él y dice: ¿acaso yo soy un perro muerto que vienes a mí con palos? Te voy a hacer papilla y tiraré tus carnes, bla, 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 bla. David, hombre chiquitito de risitos y con un arpa que la deja por ahí, sin armadura, junta unas piedrillas y dice la siguiente frase. ¿La recuerda? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. La primera vez que escuché eso se me pararon todos los pelos, y sepa que soy peludo. Es que Él no viene en su nombre, viene en el nombre de aquel. Él no viene en su propia autoridad, viene en la autoridad de aquel. Y cuando uno sabe que está en esa autoridad, su forma de orar cambia. Ay de mí, pobrecillo, yo, Señor, sé que soy un siervo de Dios, un hijo de Dios. Mi vida tiene que ser diferente porque tengo tu poder, porque Cristo vive en mí. Ay, Señor, mira, estoy sin trabajo. Señor, sé que tú quieres bendecir mi vida, entonces voy a clamar por un trabajo sabiendo que estás interesado en darme provisión. La oración cambia, porque resulta que usted no está orando en su vida, ni en su nombre, ni en su fuerza, sino en el nombre de aquel que sí, único, que se ha levantado de entre los muertos. Usted va a buscar a Mahoma y la tumba, y ahí están los huesitos del Señor. Va a buscar a Confucio y ahí están los huesitos del Señor. Busque a quien usted quiera, vaya a la tumba de Jesús, está vacía, se levantó. Y si Él se levantó, ese mismo poder que tiene Él nos lo dio a nosotros. ¿Se da cuenta que cambia la versión sabiendo que usted y yo tenemos autoridad para orar? Permítame mostrarle un video que ya una vez presenté acá y que anda en todas las redes sociales, pero que siempre es bonito ver. ¿Lo tenemos listo, chicos? Éxito. ¿Sí lo podemos poner, Alex?
puesto ahí en las redes, ve lo que sigue. Pues de la luz, por favor. Tenemos a Jesús, tenemos la autoridad de Jesús. El osito no podía solo, ¿se dio cuenta? Pero había uno detrás de él que sí podía. Segunda característica de la autoridad que tenemos en Dios: tenemos autoridad porque tenemos a Jesús. Número 2, tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Juan 14:14 lo dice sencillo: lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tercera característica: tenemos autoridad porque fuimos perdonados y libertados del mal. Dice Colosenses capítulo 1 y verso 13: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Stormy Ormatian es una escritora muy afamada y escribe algunos principios adicionales en cuanto a esto, y le digo dos más. Tenemos autoridad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Me gusta cómo lo plantea el Señor Jesús. Este templo que duraron 40 años haciéndolo, yo lo puedo destruir en 3 días. Y la gente, ¿cómo se atreve a decir eso? Ellos no entendían que se refería a Él, que cuando moría y resucitaba nacía un nuevo templo. Resulta que también se refiere a nosotros. Antes la gente caminaba hasta Jerusalén kilómetros para adorar a Dios, y Dios cambió de casa. Salió del templo de Jerusalén y quiso vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Estoy en San José predicando en las calles hace un tiempo atrás, puro Parque Central, y se me acerca la gente. Teníamos una dinámica muy sencilla: hacía un mimo, y después de un mimo inmediatamente alguien agarraba el micrófono y daba un mensaje de 5 minutos y un llamado, y la gente que iba pasando se detenía, muchos se convertían, muchos no. En medio, nunca olvido esta escena, porque mientras estoy predicando yo termino, hago una oración, la gente se acerca y hay un hombre profundamente quebrado. Lloraba y lloraba y lloraba amargamente. Él me abraza, se me tira encima como si yo lo conociera de hace años, y lloraba, lloraba. Luego de que lo calmo: dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué es lo que está viviendo? Él abre su maleta y hay un revólver adentro. Y me dice: yo no soy de aquí, yo vivo en Miami, pero venía de vacaciones en Costa Rica hoy, y hace media hora estaba en mi cuarto aquí en un hotel a la vuelta con la pistola en la cabeza. Sin embargo, a la distancia escuché unos cantos, y yo en medio de la desesperación me iba a matar, y dije: voy a ir ahí a ese parque para escuchar, porque parece que hablan de Dios y alguna respuesta tienen que darme. Llegué, lo acabo de escuchar a usted, dígame algo que me ayude o me mato. Es un compromiso feo en realidad, es feo de verdad. ¿Pero qué le pasó? Le digo: mi hijo murió, me dice. Hace 4 días ya lo enterraron y hasta hoy me localizaron. ¿Qué hago? Tiene 5 años, tenía. Si me devuelvo, ¿para qué? Dice. Hace 4 días lo enterraron, hasta hoy me localizan. Lo único que quiero es morirme. Cuando llega un punto en donde usted no sabe qué hacer, porque yo no sabía qué hacer, pídale ayuda al Espíritu de Dios. No hay más. Yo cierro los ojos y le dije: primero oremos y luego le digo qué hacer. Le tomo los hombros, cierro los ojos. Él llora peor, y yo por dentro digo: Señor, ayúdame, Padre, que tu Espíritu me oriente, dime qué hacer, Señor. Si no, este hombre me mata y se mata, ayúdanos, Dios. Usted no se imagina la oración que estaba haciendo por dentro, pero por fuera: Padre, revela lo que tienes para este hombre, porque tenemos conciencia de que todo obra para el bien, aleluya. Y por dentro: Dios, ayúdame, no sé qué hacer, Señor. Pero confío en que tu Espíritu Santo hará algo que yo no sé, dirá algo que no sé, no está en ningún manual. Necesito tu gracia. Mire, estaba tan asustado, ¿por qué decirle que yo creo que oré como 40 minutos ahí en el parque? Yo no quería parar de orar. Terminé de orar,
Él estaba llorando, yo también me sequé las lágrimas. Y cuando voy a empezar a decir mi consejo, él me mira, sonríe y me dice: gracias, gracias de verdad, porque lo que dijo es justo lo que necesitaba. Voy a volver a casa con fe y esperanza, porque Dios me ha hablado. Y yo dije: ¿y qué le dije? No sé qué le dije, no sé. Solo sé que cuando una persona habla en el poder del Espíritu y habla las palabras del Espíritu, cosas del otro lado ocurren que usted ni siquiera se imaginan. Y usted y yo tenemos esa autoridad porque tenemos al Espíritu de Dios. Ahora, si no tiene el Espíritu de Dios, pídale perdón a Dios por sus pecados, reciba a Cristo en su corazón y el Espíritu hará morada en su vida. Y entonces podrá orar como se debe orar y tendrá la autoridad de Dios para orar. Y número quinta, tenemos autoridad porque fuimos escogidos por Dios para ejercer esta autoridad. Fue una promesa que Jesús le dijo a los discípulos: en mi nombre harán esto, en mi nombre harán esto, en mi nombre harán esto. Pero hay que ejercerla. La película que van a ver, Cuarto de Guerra, ¿le cuento un pedazo otra vez? No se lo voy a contar. No se lo voy a contar. Pero le cuento algo que usted seguro ha vivido. Usted sabe que Tiago es lloroncillo. A veces le dan ramalazos. ¿Sabe qué es un ramalazo? Y se desconejó antier. No quería dormir con Jackie, ni conmigo, ni con Fio, ni con nadie. La frase célebre ahora es: domino, domino. Esa es la frase célebre. Y son las 1 de la mañana y sigue: domino, domino. Esa es su frase célebre. A él le encanta estar despierto. Ese día entró en crisis, se puso rojo, gritaba, se revolcaba y hasta el puro final hice lo que tenía que haber hecho al principio. ¿Qué cree? Orar. ¿Qué? Baboso, por Dios. Oiga, que de verdad, en serio, que tenemos las herramientas, tenemos el llamado, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, pero lo ejercemos hasta el final. Ya cuando todos andamos con la peluca parada, angustiados, tristes, nadie se habla en la casa, los vecinos dicen: le vamos a echar el patronato. Mire, ya cuando hemos llegado a esos niveles, cuando dicen: mira, ¿y por qué no oramos? Tiago seguía en su revolconazo. Pongo las manos en él, miro para el cielo y dije: Señor, en el nombre de Jesucristo, se controla esta criatura, recibe paz en el nombre del Señor. Y no habrá nada en este cuarto a nivel espiritual que tenga el poder de alterar el corazón de Tiago. Él es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, será una persona usada por Dios. Así que en el nombre de Jesús, mire, no, ni le exagero, porque ¿para qué? Lleva 3 o 4 minutos de orar, cerró los ojos y se durmió. Y yo mientras lo veo digo: qué cólera. Ahora es que lo despierto. No, ahora está dormido, ahora duerme. Pero un papá entendió que tenía que hacer lo que tenía que hacer, tomar la autoridad que tenía en Dios y hablar en el nombre de Dios. Y durmió toda la noche. A veces nos olvida el detalle. Dice 1 Corintios 6:19: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Me gusta cómo lo plantea Jesús. Marcos 1:35 lo leo para usted. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Mateo capítulo 14 verso 23: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí él solo. Jesús resulta que oraba en la mañana y Jesús resulta que oraba en la noche. Jesús resulta que el tiempo de oración no era un cheque en su vida, era su vida. Él pasaba en comunión con Dios todo el tiempo, pidiéndole a Dios, hablando a Dios, alabando a Dios, escuchando a Dios.
Se levantaba muy temprano para no escuchar los ruidos de la calle, se acostaba tarde y luego cuando se acostaba volvía a clamar a Dios y pasaba tiempos fortaleciéndose en Dios, fuera en la mañana, fuera en la noche. Cuando enfrentaba el día lo enfrentaba con Dios y cuando terminaba el día lo terminaba con Dios. ¿Con qué empezamos el día nosotros? Póngale, ya es tarde, desayune. Y el Huila con todos los macarrones ahí, no sé si se desayunan macarrones. Al final todos corren y al final, Señor, acompáñanos y bendícenos. Salen todos corriendo y en el camino, Señor, las santísimas benditas, mire, va usted porque va a llegar tarde y lo último que se acuerda es de orar. Cuando llega a la casa ya llega tarde, mira el partido, al final terminan los penales, usted está cansado, se acuesta, come, después de comer se infla y con infladura estomacal. ¿Quién quiere orar? Lo único que uno quiere es dormir. Y algunos que los duerme el tele. Para eso sí, se paran frente al tele hasta que quedan dormidos. Párese frente a la Biblia, frente a la oración, y usted se va a dar cuenta cómo su familia y su vida cambia. Pero lo primero que vemos en la mañana son las noticias y lo último con lo que nos acostamos es con CSI. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos va como nos va? Enfrentamos el día sin Dios y terminamos el día con programas de tele. Pero queremos el poder de Dios. No hay poder de Dios. No puede haber poder de Dios así. Solo para aquellos que hacen las cosas diferentes de lo que toda la cultura las haría. Termino y quisiera que cantáramos una canción muy bonita. Moisés tiene un principio muy lindo acerca de la oración. Está en Éxodo 32. Se va con Josué. Moisés sube a la montaña y Josué se queda abajo. Moisés pasa en la montaña con Dios 40 días con sus noches. Al pie de la montaña está Josué, Moisés está arriba, Dios le habla, le da las tablas de piedra. Sin embargo, en medio de que Moisés está arriba, el pueblo de Israel abajo, ¿saben lo que hacen? Moisés está tardando mucho, de seguro algo le pasó. Aarón, que era la mano derecha de Moisés, le dicen: hagámonos un ídolo y adorémoslo. Construyen un becerro de oro. Dios, que todo lo sabe, está arriba con Moisés y le dice: baja pronto, porque mi pueblo se ha corrompido. Es más, voy a destruirlos a todos. Y Moisés los defiende. No, Señor, le dice: son tu pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Sé que son tercos, pero porfis, una oportunidad. Ok, dice Dios, baja con las tablas porque están corrompidos. Él está en la presencia de Dios y tiene la perspectiva de Dios. Él sabe lo que está pasando porque ha pasado tiempo con Dios. Cuando baja de la montaña está Josué esperándolo. Se escuchan los gritos abajo y Josué, que no ha estado en la presencia de Dios, no sabe lo que está pasando. Entonces Josué dice: escucho como una guerra, seguro atacaron al pueblo. Moisés le dice: no es guerra, están enfiestados. No es guerra, están corrompidos. La gran diferencia entre uno y el otro fue que uno pasó en la presencia de Dios y en la presencia de él la perspectiva es diferente. En la presencia de Dios se sabe cómo resolver problemas. En la presencia de Dios se va a saber cómo enfrentar la tentación. En la presencia de Dios se va a saber cómo arreglar un matrimonio. En la presencia de Dios se va a saber cómo comportarse con su autoridad en el trabajo, en la iglesia. Cuando vivimos en la presencia de Dios, usted va a saber cómo vivir la vida piadosamente. Cuando vivimos en la presencia de Dios, todo cambia. Pero cuando estamos solo en las faldas de la montaña, ahí no. Ahí nos angustiamos, nos electrizamos, ahí corremos de un lado para el otro, no sabemos qué hacer. Ahí respetamos, ahí vivimos de tristeza en tristeza porque no sabemos la perspectiva del cielo. Suba a la montaña. No le prometo que abajo todo se arregle. Mire que Moisés pasó arriba y cuando bajó todo estaba peor. Pero sí le prometo que usted va a tener la perspectiva del cielo, de cómo resolver las cosas. Y eso es mucho que decir, ¿no es cierto? Ahora que me puse a orar por esto de que sacábamos un préstamo, no sacábamos un préstamo, ¿qué paz se siente llegar a la montaña y sentir del cielo? No es por ahí, es por aquí. Ok, Señor. Y bajé de la montaña con el rostro iluminado y escribí a la junta directiva y les dije: gente, no es por ahí, es por aquí. Es el camino más ilógico,
Porque por aquí no hay muleta, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, o más bien lo tenemos todo. Perspectiva del cielo. Casi que Dios me decía: yo no ocupo ayuda, yo soy Dios. Entonces salí de la montaña, bajé, y en medio de la nada puedo ver la luz al fondo. Hay que subir a esa montaña, no se quede abajo, hay muchos abajo. Hoy aquí hay muchos abajo. Hay que subir a la montaña y usar la autoridad que Dios nos ha dado. Ricardo Salazar afirma de Moisés, me gustó muchísimo: cuando la zarza ardía, recuerda el arbusto aquel, en realidad, dice Ricardo Salazar, él estaba frente a un espejo, porque esa zarza era Moisés. Todavía le faltaba fuego a su vida. Resulta que Moisés quería liberar al pueblo matando a un egipcio y lo entierra. Y el Señor dice: ¿cómo le falta todavía? Lo saca y lo manda 40 años a formar su corazón. Cuando vuelve formado. Ahora sabe que su dependencia es de Dios. Ahora sabe que no son medios humanos ni es su fuerza, es la de Dios. 40 años le tomó. ¿Cuánto le va a llevar a usted? ¿Cuántos egipcios hemos matado a la fuerza? ¿Cuántas cosas hemos hecho por nuestros medios sin esperar el milagro del cielo? Cuando volvió diferente, transformado. Ahora sí, va a enfrentar a cualquier faraón que venga en el camino, porque su dependencia de Dios es total. Póngase de pie, por favor. Quisiera que oráramos juntos. Hay una canción que usted conoce y que quisiera que termináramos cantando hoy con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Le parece? Se la explico. Moisés acaba de cruzar el mar que se abrió en dos. Después de orar, levantó sus brazos al cielo. Aquella cosa se hizo así y caminaron en seco. Ay, mira el pescadito, una pecera gigante, la pirañita, el pulpito, ahí van caminando todos. Llegan al otro lado, se quita aquello que estorbaba a los egipcios, los persiguen, y cuando van por el centro del agua, aquellas cosas se devuelven. Cuando llegan al otro lado, Moisés cantó lo que se ha llamado el himno de victoria. ¿Lo recuerda? Y la frase del himno de victoria, que por lo menos sacó Dani Berríos, que está escrita en la oración allá en Éxodo: cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, porque solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón, porque al otro lado tú pasarás y allí vas a entonar el himno de victoria. ¿Ha escuchado? ¿Qué le parece si oramos, pero con la autoridad que Dios nos ha dado? Le animo, desocupe sus manos y por favor levante sus manos al cielo como si ya hubiera cruzado el mar al otro lado. Independientemente de la historia que viva, levante las manos en señal de victoria como quien ya cruzó al otro lado. Y vamos a entonar entonces este himno de victoria. Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? Y en el momento de la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar
lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando entiende, cuando siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado canto. ¿Qué le parece si levanta su voz en una oración por aquellas cosas que están por ahí pegadas todavía? Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que la enfermedad se vaya de mi familia. Oramos, Señor, para que ese trabajo aparezca para aquel que no tiene. Oramos en el nombre de Jesús para que haya libertad del pecado. ¿Qué le parece si levanta su voz al cielo y toma la autoridad que Dios le ha dado para orar? Señor, creemos, Padre, que en medio de cualquier mar que se atraviese, tú lo abrirás una vez más. Y en medio de cualquier dificultad que venga atrás, tú harás de nuevo camino, Señor, y tú harás de nuevo brillar tu luz en medio de la historia, porque eres el mismo de ayer, que no cambias, el mismo que eres Dios y Señor. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Oh, cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Cristo el himno de victoria del otro lado canto. Puedes decirlo conmigo: tengo la victoria de Cristo en mi vida. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo a Jesús de mi lado, al Espíritu Santo de mi lado, la autoridad de Dios conmigo. Y en esa misma dirección vamos a orar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Puedes dar un grito de alabanza al Señor? Amén.